pocos kilómetros de Sevilla está el monasterio de San Isidoro del Campo. Desde fuera más bien parece una fortaleza, y de hecho lo fue. Construido unos años después de la conquista cristiana de la ciudad por el rey Fernando III, debía tener fuertes murallas para resistir los posibles ataques de los musulmanes. El monasterio fue fundado por Guzmán el Bueno, de la Casa de Medina Sidonia, en el año 1301, y cedido a los monjes cistercienses. Fue llamado San Isidoro en honor al santo de época visigoda, que había sido enterrado en este lugar antes de ser llevado a tierras cristianas de León en el siglo XI. El monasterio vio pasar los siglos, entre visitantes y peregrinos alojados en su hospedería, rutinas de trabajos agrícolas en las tierras que lo rodeaban y cantos de las horas canónicas. Con el tiempo pasaría a una orden especialmente amiga del estudio, los ermitaños jerónimos. Llegamos así al siglo XVI, ese siglo de esplendor sevillano que bien conocemos con el comercio de Indias. La ciudad bullía de actividad, de sevillanos y extranjeros que querían hacer negocio o ir a las Indias a buscar fortuna. Una ciudad con tanta vitalidad y movimiento recibió pronto las influencias religiosas del norte de Europa, la Reforma, el temido protestantismo, una versión más austera del cristianismo, alejada de los fastos de Roma, que propugnaba una vuelta a los orígenes, pero que también negaba principios sagrados hasta entonces, como el culto a los santos o la devoción a la Virgen. Parece que estas ideas reformistas calaron entre algunos de nuestros monjes de San Isidoro. Los más destacados fueron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. En el secreto de sus celdas, abrazaron las nuevas ideas protestantes e idearon la primera traducción de la Biblia al castellano. La llamarían la Biblia del oso, por una ilustración en su portada de un oso buscando miel en un panal de abejas. Hasta entonces la Biblia solo estaba en griego o latín, lo que la hacía inaccesible a la mayoría de la población y daba un control ideológico total al clero. Los reformados pretendían que el texto sagrado llegara a todos los cristianos de manera más directa y sin intermediarios. Pero esta falta de ortodoxia les costó cara. No eran tiempos que toleraran la disensión religiosa, y los gruesos muros de San Isidoro no pudieron guardar el secreto mucho tiempo. La Inquisición vigilaba cualquier desvío de la fe desde el castillo de San Jorge en Triana. Así, 22 de los 40 monjes de San Isidoro del Campo fueron acusados de herejía y condenados a morir en la hoguera. Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, sin embargo, pudieron huir en 1557, salieron de España y acabaron en Ginebra, territorio entonces reformado bajo el mandato de Calvino. No era la tolerancia la mejor virtud de Calvino, como había podido comprobar unos años antes el científico zaragozano Miguel Servet, otro perseguido por la Inquisición. No duraron mucho en Suiza nuestros monjes. Valera, poco después, se fue a la Anglicana Inglaterra, donde fue profesor en Oxford, se casó y tuvo hijos, y pudo continuar con su labor humanista. Casiodoro de Reina, tras Ginebra, se exilió a Frankfurt. Fue en el extranjero donde finalmente Reina publicó la Biblia del oso, y años más tarde Valera una revisión de la misma. La Inquisición de Sevilla, por su parte, al no poder quemar en persona a Cipriano y a Casiodoro, los quemó en efigie. Era bastante común que al no disponer del reo se quemara simbólicamente un muñeco representándolo. El espectáculo era el mismo, lo importante era el ritual, la demostración de poder para un público analfabeto que sabía bien que debían darse con mucho cuidado. ¿Y qué pasó en el monasterio? Para evitar casos similares, los ermitaños de Sevilla fueron fusionados con los jerónimos, y otros monjes más ortodoxos ocuparon su lugar. San Isidoro fue muriendo lentamente, como su vecina Itálica, y en los siglos sucesivos fue almacén, fábrica. Hoy podemos visitar un espléndido monasterio fortaleza, con pinturas mudéjares en sus claustros, 2 iglesias góticas, sepulcros nobiliarios y retablos barrocos. Y revivir una historia de monjes herejes, que nos recuerda El nombre de la rosa, la famosa novela de Umberto Eco. Tras los solitarios muros, aún se escucha el arrastrar de las sandalias de los monjes en el claustro de los muertos y sus monótonos cantos bajo los arcos góticos de la iglesia. Y prestando más atención,
oiremos rozar los cálamos en los pergaminos, escribiendo los peligrosos versículos de la Biblia del oso.